Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. Comencemos a las 6:18 con esto que titula Mundo UR, y es que el fiscal general Tarek William Saab informó que el Ministerio Público solicitó 9 órdenes de aprehensión contra integrantes del equipo político de María Corina Machado. 2 ya fueron ejecutados con la detención de Henry Alviares y Dinora Hernández. Están en curso las investigaciones con órdenes de aprehensión en contra de Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero, Fernando Martínez Mótola, Magali Meda. Esa es una cita textual, lo dijo en rueda de prensa, y la decisión llega luego de una confesión de Emil Brandt Ulloa que expuso el fiscal en rueda de prensa, en la que aseguró que se estaba trabajando en un plan de desestabilización del país desde los primeros días del año. También en Mundo UR encontramos: estamos dando la cara y juntos. Esto fue lo que dijo la dirigente María Corina Machado, rodeada de miembros de partidos políticos, luego de las detenciones de 2 coordinadores de su comando de campaña y de esas 7 órdenes de aprehensión. A su juicio, lo ocurrido ayer profundiza la violación del Acuerdo de Barbados que el gobierno y la oposición firmaron y en el que está contemplada la celebración de elecciones presidenciales. Señaló que todos saben en qué andamos nosotros. Estamos organizando un país para avanzar en una ruta electoral que conduzca a la victoria en la elección del 28 de julio. Machado no quiso pronunciarse sobre el inicio de las inscripciones de postulaciones de candidatos a partir de este día jueves, es decir, a partir de hoy 21. Hoy hablaremos de los temas de hoy, mañana hablaremos de los temas de mañana. En un mensaje a la comunidad internacional dijo: esperamos mucho más que buenos deseos porque lo que está pasando aquí es real. Cita textual para, repito, María Corina Machado. Ahora, en contrapunto, también leemos que la oposición, agrupada en la plataforma unitaria, rechazó esas últimas acciones contra la dirigencia política del partido 20 Venezuela. Luego de las detenciones de Alviares y Hernández, la alianza cuestionó también las órdenes de captura contra 7 activistas del partido de María Corina Machado. A su juicio, estas medidas violan el espíritu de concordia para la buena campaña electoral que debía imperar conforme al Acuerdo de Barbados. Exigimos la liberación inmediata de los dirigentes detenidos, así como el cese de la persecución política. Así termina este comunicado, que pueden leer en contrapunto. Por su parte, tal cual, nos tiene que diversos voceros de la oposición condenaron estas nuevas detenciones contra dirigentes de la organización 20 Venezuela. Ellos son Alviares y Hernández, son coordinador nacional y secretaria política nacional de la organización. Este miércoles 20 de marzo, a través de la red social X, Vicente Díaz, quien fue rector del Consejo Nacional Electoral, dijo: no descansarán hasta hacer que la oposición abandone la ruta electoral. El deseo de cambio es tan grande que solo con la abstención opositora tienen chance de ganar. Es una cita, repito, para Vicente Díaz. Por su parte, Enrique Capriles, quien fue gobernador de Miranda, dirigente nacional de Primero Justicia, varias veces candidato presidencial, repudió la detención de Henry Alviares y de Dinora Hernández. Calificó de insólita la manera como se sentencia a través de unas declaraciones en televisión y violando todo el ordenamiento jurídico. Cita textual. Por su parte, Roberto Enríquez, presidente de COPEI, manifestó su absoluto rechazo a la persecución contra dirigentes de 20 Venezuela. Este no es el camino, escribió. Y Andrés Caleca, quien fue candidato independiente a la elección primaria, expresó su solidaridad con los familiares de Dinora y Henry, con la gente de 20 Venezuela y con María Corina. Unidad ahora más que nunca, escribió. Todo esto lo puede leer en Tal Cual. En confirmado, tenemos que Delsa Solórzano, presidenta del partido político Encuentro Ciudadano, a través de la red social X, expresó su solidaridad con la candidata María Corina Machado, luego de la detención y orden de aprehensión contra su equipo político. Toda nuestra solidaridad con la candidata de la Unidad, María Corina Machado, y su equipo. Nos mantendremos unidos. Eso fue parte de lo que señaló Solórzano, pero agregó que alertan a los organismos internacionales ante esta nueva arremetida. Un Nuevo Tiempo, pues también rechazó este miércoles la detención de varios dirigentes de 20 Venezuela y exigió al gobierno de Nicolás Maduro que se respete el debido proceso. Lo tiene confirmado. En ese sentido, ese partido, el Azul, Un Nuevo Tiempo, liderado por el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, aseguró que no hay poder que frene el deseo de cambio de todo un país. Cita textual. Vamos a efecto Cocuyo, 6:22 de la mañana. Estados Unidos emitió una condena contra las detenciones de estos 2 importantes miembros del comando de campaña y dirigentes del partido de María Corina Machado. En su cuenta en la red social X, el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Brian Nichols, criticó estas 2 nuevas detenciones o arrestos por parte de la justicia venezolana en contra de Dinora Hernández y Henry Alviares. Condenamos las detenciones y las órdenes de arresto emitidas ayer contra miembros de la oposición democrática en Venezuela. Esto fue lo que escribió este funcionario estadounidense a través de una publicación en redes.
Y efecto cocuyo nos tiene que el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, condenó la detención de Alviares y Hernández del partido Vente Venezuela. Nos unimos a los reclamos para la liberación de los dirigentes de Vente detenidos y que cese la persecución política contra sus militantes. Esto se escribió a través de la red social X. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, también emitió su rechazo a esta decisión de la justicia venezolana. Dice, esto ocurre a tan solo 4 meses de la anunciada elección general en Venezuela, de la presidencial. El arresto de colaboradores de María Corina Machado, ganadora de la convención de la oposición por más de 90% de los votos, es clara demostración de que Nicolás Maduro no admite ni competencia ni elecciones justas. Cita textual. Y por su parte, el expresidente de Bolivia, Jorge Tuto Quiroga, emitió varios comentarios en la red social X, cuestionó la medida de la Fiscalía en Venezuela, recriminó la posición de Joe Biden de Estados Unidos, de Gustavo Petro de Colombia, de Lula da Silva de Brasil y de Andrés Manuel López Obrador de México. 6:24 minutos de la mañana. En la página, en el portal de Venezolana de Televisión, se lee que el primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, se refirió a la inscripción de candidaturas y aseguró que ellos, refiriéndose a la oposición, como nunca han leído la ley, van a intentar inscribirse y ahí es cuando les van a decir que no van, por mucho que hayan pataleado, chillado, mentido y manipulado. ¿Qué les dirán a su gente, a la que engañaron por tanto tiempo, mintieron y engañaron a la comunidad internacional? Ellos llamaron a invadir su propio país, destrozaron los activos de Venezuela en el extranjero, los vendieron y están inhabilitados moralmente para dirigir el país. Pero más allá de lo moralmente están las leyes que se aplican. Toda ella es una cita textual. Calificó a 20 Venezuela, de la que venimos hablando, como una organización delictiva. Aseguró que Emil habló tranquilamente y sin ser torturado. También apuntó que van a buscar a todos los que han pedido invasiones. Cabello afirmó que Brian Nichols no tiene moral para hablar del acuerdo de Barbados y para finalizar puntualizó que la razón de la reunión entre Leopoldo López y Álvaro Uribe fue Salvatore Mancuso. Son las 6:25 minutos de la mañana. Por su parte, el gobierno venezolano rechazó las acusaciones infundadas y mentiras emitidas, así lo califican, por la llamada Misión Internacional de Determinación de los Hechos, que presentó este miércoles un informe sobre la situación del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas. En ese comunicado, el canciller Iván Gil criticó que esa misión emite juicios parcializados con fines meramente políticos, cómplices de sectores extremistas que han promovido sanciones inhumanas en Venezuela. Cita textual. La presidenta de la misión, la portuguesa Marta Baliñas, rechazó las detenciones de defensores de derechos humanos y políticos opositores y citó el caso de la presidenta de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, así como la inhabilitación política a María Corina Machado. En Mundo UR tenemos que este miércoles el Gran Polo Patriótico aceptó la candidatura de Nicolás Maduro como propuesta oficialista ante la elección del 28 de julio de este año 2024. Y sobre elecciones hay más, pero en este caso universitaria. Mire lo que tiene Mundo UR, es que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia ordenó este miércoles la suspensión del proceso electoral en la Universidad de los Andes para la escogencia de autoridades administrativas y académicas. Mediante el portal web del máximo órgano judicial se informó esta decisión que se tomó en respuesta al recurso introducido por el profesor jubilado José Eladio Marquina. Esta acción impide la elección del nuevo rector, de vicerrectores, secretario, decanos y representantes profesorales de esa universidad que no celebrará comicios que no celebra comicios en 16 años y que por ahora siguen suspendidos. Tal cual nos tiene que el Consulado de Venezuela en Barranquilla no aceptará el permiso de protección permanente como documento o permiso de protección temporal, así llamado el PPT, como un documento válido para que ciudadanos venezolanos puedan tramitar su inscripción o actualización de datos en el registro electoral del CNE. Dentro de los requisitos que se deben presentar está el documento que otorga la residencia permanente en Colombia, pero en el anuncio no está el permiso de protección temporal, el PPT. Esto lo denunció en sus redes sociales el dirigente de Primero Justicia, Eduardo Battistini. Eso en Colombia. Ahora, los venezolanos residentes en Panamá están a la espera de que la Embajada de Venezuela abra el registro para la inscripción o la actualización de datos de los votantes de cara a los comicios presidenciales del 28 de julio, un proceso que no se ha iniciado a falta de protocolo y de material requerido. En Mundo UR leemos que en el estado Monagas se estiman que más de 51,000 jóvenes, en su mayoría estudiantes, se inscriban en el registro electoral. Tenemos un corresponsal allí, es Johnny Moisés Ulloa y tiene la información. Ciudadanos, en su mayoría jóvenes, han acudido a los 10 puntos que habilitó el Consejo Nacional Electoral en la entidad monaguense para inscribirse o actualizar sus datos. Jonathan Caripe, dirigente estudiantil de la UPEL en Maturín. Son 51,000 jóvenes que están en todo el estado Monagas que no se han podido inscribir. También queremos hacerle la solicitud al registro electoral permanente a que habiliten más puntos. Asimismo, recalcó que están desplegados en los 13 municipios para incentivar a los jóvenes que se inscriban. Y nosotros como jóvenes estamos trabajando desde cada casa de
de estudio como el Pedagógico de Maturín, la UDO, la Rómulo Gallego, la UCS. Estamos trabajando, promocionando el voto como herramienta democrática. El dirigente estudiantil Jonathan Caripe además destacó que a diario se inscriben en el CNE un aproximado de 200 jóvenes. Eso en Monagas. En Carabobo, jóvenes solicitan digitalización del proceso de inscripción del registro electoral. Ruth Lara es corresponsal de Unión Radio allí en Carabobo y nos tiene más información. Aseguran que el proceso sería más rápido y se evitarían las largas filas frente a los puntos de inscripción. Juan Galea, estudiante de Relaciones Industriales de la Universidad de Carabobo. Que nosotros le pedimos es que fácilmente uno pueda meterse en la página web y pueda inscribirse. ¿En qué sentido? Que uno facilite el proceso, facilite los datos, el correo electrónico, la verificación del correo electrónico e incluso puede haber una verificación del número de teléfono. Consideran que el número de máquinas dispuesto en los centros de inscripción son insuficientes para atender la demanda. Juan Salazar, estudiante de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de Carabobo. Que habiliten no solamente una sola máquina que ahorita está registrando todo este gentío, sino que habiliten 2, 3, 4 máquinas más para que así puedan ir avanzando progresivamente, ya que obviamente todos tenemos cosas que hacer, pero Venezuela merita ese compromiso de parte de nosotros. Invitaron a los jóvenes a inscribirse en el registro electoral pese a las limitaciones para que puedan ejercer su derecho al voto el próximo mes de julio en las elecciones presidenciales. Otra vez. Otra vez es el título de la canción de Lenny Kravitz, Again. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas. 5 minutos de la mañana. Antes de retomar nuestros titulares, permítame, y en publicidad, hablarles de Donsen, porque podemos tener alguna filtración en casa, un bote de agua, ¿cierto? Y el problema puede que tenga que ver con presión de líquido o con que las tuberías agotaron su vida útil. Donsen es marca líder en Venezuela para la construcción y ofrece tubos y conexiones de polifusión que van desde media pulgada hasta 12 pulgadas de fácil instalación y mayor resistencia y durabilidad. Porque verde puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre, que cada pieza diga Donsen. Ahora además presentan sus nuevas líneas Firetech y amarilla. Es Donsen, @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Y atención agricultor, se acercan las lluvias, vas a sembrar, necesitas un tractor. Sonalica es la marca de tractores de mayor crecimiento en el mundo. Ofrece modelos desde 26 y hasta 125 caballos, 4x4, 100% mecánicos. Además, servicio postventa, amplio stock de repuestos a través de sus concesionarios que están en Cagua, Calabozo, Acarigua, El Vigía, Maracaibo y muy pronto en Caracas. Además, esta semana presentes hasta el día 24 en la Expoferia Agropecuaria Miranda. Esto es en La Carlota, acá en Caracas. Pregunta por sus planes de financiamiento allí. @sonalica.venezuela. Sonalica con K. Sonalica es la fuerza del campo, la herramienta del agricultor. Y calles limpias son sinónimo de progreso. Por eso en Fospuca trabajan las 24 horas, los 365 días del año para que podamos disfrutar al máximo de nuestra ciudad. A veces en las calles, a veces en las aceras, pero siempre a tu lado para brindarte su mejor servicio. Fospuca no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Y este llamado que sigue es al empresario, al comerciante, a modernizar la movilidad de la organización con Rider y para empresas. Es mover al equipo de forma rápida por toda la ciudad con el panel para empresas de Rider. Y desde esa plataforma, algún colaborador, alguien del equipo va a poder gestionar tu presupuesto, cotizar traslados, programar los viajes, mover a varios miembros del equipo de forma simultánea y con conductores certificados disponibles las 24 horas. Así que contacta primero al equipo de ventas de Rider y utiliza el código ROMAN. Así, solo así, vas a obtener beneficios al abrir tu cuenta en el panel para empresas. Recuerda utilizar mi nombre como código. Y cierro hablándoles de Café Amanecer. Están convencidos de que claro que queda camino por recorrer. Parte del trayecto, de hecho, lo han hecho, lo hacen y lo van a seguir haciendo junto a sus trabajadores como una gran familia. Por eso Café Amanecer es tan bueno como su gente, es tan bueno como Venezuela. @cafeamanecer_. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Sobre la economía, el Nacional nos tiene que Venezuela salió del top 3 de la inflación mundial según Bloomberg. De acuerdo con el medio estadounidense, Argentina es ahora el país con más inflación del mundo, con 276,2% interanual. Posteriormente, el país que le sigue es Líbano, según la plataforma Trading Economics, que cerró su inflación interanual en 177,25%. El tercer puesto le pertenece a Siria, aunque los últimos datos oficiales al respecto son de diciembre del año 2023. Las cifras oficiales apuntan a que la economía venezolana creció 15% en 2022 y 5,5% el año pasado. Además, según Bloomberg, se prevé que la economía cierre en 2024 con un crecimiento de 8%. De esta manera, Venezuela salió de ese top 3 de la inflación mundial. El Banco Central de Venezuela indicó recientemente que la inflación fue de 1,2% en febrero, una disminución de 18,1 puntos respecto al mismo mes del año 2023, cuando alcanzó 19,3%. Y Mundo UR nos tiene que desde Mérida se exportaron 10 toneladas de café hacia Rusia. Según los caficultores, el producto cumple con todos los estándares de calidad. Nuestro corresponsal allí, Jade Delgado, tiene la información. El café fue cultivado y procesado en el Valle del Mocotíes y los pueblos del sur, un producto que desean llevar a otros países. Pedro Pineda, secretario para el Desarrollo Económico en Mérida. 10 toneladas de café 100% merideño a la Federación de Rusia. El café es del Valle del Mocotíes y de los pueblos del sur. Seguimos nosotros avanzando en lo que es el alcance de nuevos mercados internacionales. El producto fue comercializado a través de una alianza entre caficultores merideños, la Gobernación y la Corporación de Café de Caracas. José Gutiérrez, directivo del Triángulo del Mocotíes. Café arábico de muy alta calidad. Tenemos un buen producto que de verdad lo quieren afuera y seguir trabajando en alianza como hicimos esta exportación. Instaron a los trabajadores del campo a seguir avanzando en la producción agrícola para continuar llevando lo hecho en Venezuela hacia otros continentes.
Mundo UR nos tiene que el miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, Jorge Roig, planteó la creación de una ley de emergencia temporal que permita a los empleadores pagar mejor a sus trabajadores un ingreso temporal. Esto sería para que los empleadores le den un ingreso mayor a sus trabajadores por un tiempo prudencial y voluntario, cuando se permita pagar sin que se tenga incidencias en las prestaciones sociales. Hay que hacer un bono compensatorio para que en Navidad y vacaciones tengan un ingreso adicional. Es una cita textual para Jorge Roig, quien insistió en que no es factible pagar un sueldo mínimo de $200 porque no hay cómo pagar. En este momento se debe privilegiar el tema de ingresos sobre el tema salario. Hablar de ingreso es más razonable que hablar de salario porque la gente no aumenta los salarios. Aquí el problema se llama inflación. Aquí nadie está proponiendo quitarle las prestaciones sociales a nadie. De nuevo, cita textual para él. En Analítica leemos que el presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela en Monagas, Héctor Villalba, informó que la tasa de desempleo y la informalidad aumentó casi 60% en comparación al año pasado. Un conjunto de informalidad y desempleo abierto que forman una alarmante y devastadora cifra de casi 60%, dijo. Indicó que el aumento en la tasa de desempleo se debe a la situación económica por la que atraviesa el país. Y en tal cual leemos que el presidente de la Asociación Venezolana de la Industria Química y Petroquímica, ASOQUIM, Guillermo Wallis, indicó que requieren aproximadamente $8.000 millones para recuperar su competitividad, por lo que han planteado a las autoridades una serie de medidas entre las que se encuentra la posibilidad de implementar reformas al marco jurídico completo del sector a fin de impulsar las inversiones en el país. Hemos tenido reuniones con el Ejecutivo Nacional y hemos planteado las necesidades del sector y las posibilidades que tiene para aumentar su producción. Se requiere no solo seguridad jurídica, también reglas claras a largo plazo, incentivos fiscales para que esas empresas puedan venir y un sinfín de otras medidas económicas que se tienen que tomar. Durante la asamblea anual de ASOQUIM detalló que entre las propuestas elevadas a las autoridades gubernamentales se ha contemplado el aumento del financiamiento bancario y la necesidad que tienen las empresas de reducir la carga fiscal y parafiscal, que según estimaciones se encuentra por encima de 70%. Analítica nos tiene que el presidente de PDVSA, Pedro Tellechea, señaló este miércoles que estuvo al frente de la suspensión de las tareas de mantenimiento a la refinería El Palito, ubicada en el estado Carabobo. Dije suspensión, quise decir supervisión de las tareas de mantenimiento a la refinería El Palito. De acuerdo con el funcionario, quien es además ministro de Petróleo, el hecho brindará crecimiento y estabilidad operacional a la instalación. En Mundo UR también encontramos que la ocupación hotelera esta Semana Santa pudiera superar la que se registró el año pasado. Los detalles los tiene Oscar Pineda, reportero de Unión Radio. El presidente de la Federación Nacional de Hoteles de Venezuela, Alberto Vieira, estima una ocupación del 35% durante la Semana Mayor. Estaremos como 5 puntos más por encima del año pasado, que cerró en 30%. Los destinos más demandados en Semana Santa se ubican en la región norte costera. Veremos buenos índices regionalmente para la capital, para el estado Miranda, Carabobo, La Guaira y veremos también Margarita. La Federación Nacional de Hoteles de Venezuela agrupa a 218 hoteles y 33.000 plazas cama en todo el país. 6:44 de la mañana, Mundo UR nos tiene que organismos de seguridad vial desarrollan planes preventivos en Trujillo ante el repunte de accidentes. Nuestro corresponsal allí también, Alexander González, nos informa. El Observatorio de Seguridad Vial indicó que durante los últimos 2 meses se contabilizaron al menos 498 accidentes viales en el país. Según organismos de seguridad a nivel regional, de esa cifra Trujillo sumó al menos 40 siniestros. El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación de Trujillo, Jesús Castro, afirmó que el consumo de estupefacientes en motorizados es la principal causa de estos accidentes. Producto de la ingesta de especies y bebidas alcohólicas y también de otras sustancias prohibidas. Estos accidentes ocurren en su gran mayoría en horas nocturnas. Dentro de sus principales análisis está presente esa variable allí. El funcionario de seguridad aseveró que los planes de educación vial lograron controlar el ascenso en las cifras de incidentes viales. Nos hemos trazado una tarea de llegar a la concientización a través de las aulas viales. La parte preventiva ha dado resultados extraordinarios. Organismos de seguridad que exhortan a los motorizados a respetar las leyes de tránsito para evitar colapsar los servicios de salud cuyas instalaciones están bajo trabajos de rehabilitación. Para cerrar estos titulares nacionales, tenemos en contrapunto que el Observatorio Venezolano de Violencia en Guárico aseguró que 60% de los casos de agresiones registrados en el segundo mes de 2024 corresponden a mujeres. Tenemos el caso de 4 adultas que agredieron en su hogar, 2 niñas agredidas por sus madres y 2 mujeres que resultaron ser intento de homicidio. La ONG destacó la importancia de crear programas de sensibilización en el país sobre este tema. 6:45, ahora la información internacional. Planeta de Naciones Internacionales.
Comencemos en Colombia con al menos 4 titulares. Este primero nos habla de obispos de Panamá, de Costa Rica y de Colombia que visitaron la zona del Tapón del Darién en Panamá como parte de las actividades del encuentro Pascua con nuestros hermanos migrantes, reunión promovida por el Papa Francisco, según informó la Conferencia Episcopal de Costa Rica y de la que se hace eco CNN. Por otra parte, en El Tiempo de Colombia leemos que indígenas de ese país piden ayuda en medio del terror impuesto por los disidentes de las FARC. El asesinato de una líder indígena y los ataques indiscriminados contra la población civil llevaron a que el presidente Gustavo Petro rompiera el cese al fuego bilateral en los departamentos del Cauca, Nariño y Valle con el Estado Mayor Central del antiguo grupo guerrillero. Eso en El Tiempo. En France 24 leemos que el Clan del Golfo, la mayor banda narcotraficante de Colombia, abrió la puerta para retomar los diálogos con el presidente Gustavo Petro, sepultados hace un año debido a ataques contra civiles y la fuerza pública. Y Voz de América nos tiene un cuarto titular, es que el presidente Petro planteó convocar una Asamblea Nacional Constituyente en caso de que no se aprueben las reformas sociales que propone su gobierno. Citan acá en Voz de América: si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente. Allí me detengo y me parece un buen punto de inicio. El presidente Petro, el presidente de Colombia, ha planteado convocar esta Asamblea Constituyente, repito, en caso de que no se aprueben las reformas sociales. Pues vamos a hablar de ello con Ricardo González Duque. Él es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Ricardo, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Hola, Román, un saludo a todos ustedes. ¿Qué tal va todo? Muy bien, gracias por atendernos. A ver, esto de convocar una Asamblea Nacional Constituyente suena más a amenaza que a planteamiento. ¿Tiene el presidente Petro la posibilidad primero jurídica, pero sobre todo el respaldo popular de la gente para hacerlo? Esa es la gran pregunta que hay desde toda esta semana en el país. Si es realmente una amenaza, una forma de negociar con el Congreso para aprobar las reformas sociales, porque la sensación que hay hoy en el país es que existe un bloqueo para aprobar las reformas que él le propuso al Congreso, la reforma pensional, la reforma a la salud y la reforma laboral. La semana pasada la reforma a la salud había quedado prácticamente hundida después de que en una comisión del Senado se presentaran la mayor cantidad de firmas para poder archivarla. Y ayer la reforma pensional sufrió unas trabas, ese filibusterismo típico muchas veces del Congreso, que llegó a que no se discutiera y que se vaya a discutir después de Semana Santa. Muchos pensamos que eso es prácticamente enterrar la reforma pensional. Así que esa sensación de bloqueo es lo que lleva al presidente a plantear esa alternativa de la Asamblea Nacional Constituyente, pero claro, eso va a necesitar de un respaldo en el Congreso y después de un respaldo popular que, respondiendo a tu pregunta, no es claro que hoy exista, pero lo que sí es claro es que el presidente Petro, su mejor escenario, su mejor forma de actuar es haciendo campaña, así que esa duda queda en el aire. Claro. Frente a lo que pueda pasar. A ver, por una parte esta sensación de bloqueo, por otra está esa frase de Gustavo Petro cuando dice: si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales. ¿Hay en Colombia hoy separación de poderes? ¿Son independientes los poderes hoy en Colombia? Sí, completamente, incluso la democracia se ha profundizado, si me lo permites, con el gobierno de Gustavo Petro, pero justamente por esa razón, por la división de poderes, porque pues el Ejecutivo siempre es el Ejecutivo, pero las altas cortes, el Poder Judicial se ha mostrado absolutamente independiente y pues como les digo, el Congreso ha sido un contrapeso gigantesco al gobierno del presidente Petro, quizá mucho más de lo que cualquiera hubiera esperado y quizá con lo nocivo que puede hacer eso para algunos, en el sentido de que no se avanza, estamos en un statu quo de que no se está considerando ninguna de las reformas del presidente Petro y por eso él lanza esa opción de la Asamblea Nacional Constituyente, a pesar, por un lado, de que él había insistido en las campañas de 2018 y 2022 de que no iba a cambiar la Constitución, y ha tratado, como sabe que hay un respeto, digamos, muy grande del país sobre la Constitución del 91 para no cambiarla, él quizá se ha desdicho un poco
durante estos días sobre esa propuesta. Y también otra cosa, Román, y es que en 8 ocasiones anteriores otros sectores políticos han planteado la constituyente, desde el uribismo, el sector del expresidente Álvaro Uribe, hasta las mismas FARC como negociadoras en el gobierno del presidente Santos. Nos acompaña Ricardo González Duque, periodista, analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. ¿Cómo es valorada a la fecha la gestión del presidente Petro? ¿Qué dicen las más recientes encuestas a las que hayas tenido acceso, Ricardo? Sí, hay varias, digamos, la semana de inicio de febrero fue, exactamente, inicio de febrero, salieron más o menos 4 encuestas, las más grandes, de las 4 grandes firmas que hay en el país, y en todas había un crecimiento de la popularidad del presidente Petro, entre 35 y 40% era el registro que tenía Petro, mucho más alto, por ejemplo, que lo que tenía Duque, el expresidente Duque a estas alturas. Sin embargo, hay una firma encuestadora que sí publica resultados semanales. Estas que les estoy contando son bimensuales, pero esta Datexco sí es semanal y sí registra una caída después de ese incremento de la popularidad, una caída en la popularidad del presidente esta semana después de que se presentara esa propuesta de la constituyente que, dicho de esa manera, pues no cae muy bien en la ciudadanía. Eso con el presidente Petro. ¿Y cuáles son las caras visibles de la oposición hoy en Colombia? Esa es una pregunta que está por configurarse por lo siguiente. Les contaba que el uribismo, que es claramente el opositor natural al presidente Petro, había propuesto Asamblea Nacional Constituyente durante 3 veces. Sí. El presidente Uribe lo hizo desde 2012 en esas 3 ocasiones, y ahora no existe una figura relevante en esa oposición. Preguntadas por las encuestas, las firmas encuestadoras no le dan más del 19% de popularidad a la senadora María Fernanda Cabal, que es una figura de oposición férrea, y no aparece marcando en las encuestas. Sin embargo, aparece un jugador bastante hábil y un hombre muy inteligente, que es el ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, el jefe del partido Cambio Radical, que esta semana le dijo al presidente Petro, pues listo, vámonos a la Asamblea Nacional Constituyente, acepto su idea y midámonos en las urnas. Pero, como les decía, y él también tiene una imagen bastante baja en las encuestas, pero como les decía, eso hace parte más de un juego político que realmente de una realidad, porque la defensa de la Constitución es lo que acapara quizá el mayor respaldo popular. Y un punto para terminar, Ricardo. El gobierno, Leo, ha suspendido el cese al fuego bilateral con la disidencia de la FARC. Eso ya lo leíamos, de hecho, desde ayer. En paralelo, también leemos que el Clan del Golfo dice estar dispuesto a retomar las conversaciones con el gobierno. Conversaciones que en el caso del ELN están congeladas. Y eso me lleva a varias preguntas, a varios planteamientos. Primero, ¿es Petro un hombre de diálogo? ¿Es Petro una figura de fiar para estos grupos? Me refiero a FARC, ELN, Clan del Golfo. Y ojalá que sí, pero el diálogo es el diálogo el que ha rendido los mejores frutos en Colombia en su lucha contra la violencia. Pues, Román, te tengo una información que está fresquita. De alguna manera se conoció anoche tarde, en primera instancia. Son muchos campos, frentes de batalla o frentes de negociación los que hay en las negociaciones en Colombia, en lo que se llama paz total. Uno es lo que mencionabas de las disidencias de las FARC, y ayer, en respuesta a ese levantamiento del cese al fuego, Iván Mordisco, que es el jefe de las disidencias, mandó un mensaje que ha causado una bomba política en los opositores del presidente Petro, y es que Iván Mordisco escribió ayer que el presidente Petro, que ellos habían apoyado al presidente Petro para su campaña. Se ha interpretado como que ellos ayudaron a elegirlo de alguna manera, y pues, exactamente, sí. Pero no especificó en su mensaje a través de Twitter cómo había sido ese apoyo. Eso está causando un revuelo gigantesco. Y en lo que hablas del Clan del Golfo, que hoy es el principal grupo armado del país, que creció
con mucha fuerza durante el gobierno del expresidente Iván Duque, pues existe esa posibilidad de volver a dialogar, pero jurídicamente es muy difícil hacerlo sin que exista, como se ha llamado en Colombia, una ley de sometimiento, un marco jurídico que permita que este grupo, que es básicamente un grupo narcotraficante, pueda negociar con el gobierno del presidente Petro. Eso está por verse. Claro, qué complejo momento. Gracias, Ricardo, por este tiempo esta mañana. Feliz día. Vale, Román, siempre atentos. Un saludo y feliz día para todos. Un gusto, igualmente. Ricardo González Duque es periodista, es analista político de la Universidad del Rosario en Bogotá. Son las 6:55 de la mañana. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios para ya cerrar esta hora. Tenemos, por supuesto, muchos más titulares, algunos sobre la situación en Oriente Medio, otro que tenía que ver con Ucrania. Teníamos información, por ejemplo, un naufragio en Japón, información de México, del Papa Francisco, que por cierto pidió a la Iglesia Católica de Latinoamérica que trabaje para erradicar la indiferencia que existe ante los migrantes que atraviesan la selva del Darién buscando una vida mejor. 6:56 de la mañana. En publicidad les quiero hablar de Gerais, que abre sus puertas para llevarnos a lugares increíbles. Son retailers oficiales de más de 50 de las marcas más prestigiosas del mundo en joyería, relojería y accesorios. Vas a poder disfrutar en ese lugar, en Torre Gerais, de Mésica, Pomelato, Joyería by Gerais, Cartier, Omega, Zenith, Swatch, Azulin, los lentes Balenciaga y muchas más. Visítalos en la calle Nicolás Copérnico de las Mercedes y vive una experiencia de compra sorprendente. Síguelos en @joyería Gerais. Torre Gerais te lleva a lugares increíbles. Y Osole nos trae Osole Baby, las más deliciosas compotas elaboradas con pulpa de las mejores frutas ricas en vitaminas y con el sabor que encanta a los bebés, que son tan deliciosas que no dejan nada. Busca las compotas Osole Baby en deliciosos sabores innovadores. Hay varios: manzana con avena, manzana con pera y con fresa. Hay unos muy venezolanos: el mango, el camburo, banana. Síguelos en redes sociales como @Osole Baby. Comienza su historia con las compotas Osole Baby. Comienza su historia con los sabores de la vida. Y a ver, si tienes tos, flema, secreciones bronquiales, pues ahí tienes a Fluvirin, a base de Hedera Helix. Es el expectorante natural que fluidifica las secreciones bronquiales, facilitando la expulsión de la flema. No contiene azúcar, colorantes ni alcohol, para que puedas disfrutar de los buenos momentos naturalmente. Fluvirin. Y Fluvirin es de Grupo Leti. En Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Cierro hablándoles de los colchones Beauty Rest de Simmons, porque es importantísimo tener un sueño reparador que nos permita despertar cargados de energía. Solo los colchones Beauty Rest permiten dormir sin interrupciones porque tienen una estructura de resortes Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno del cuerpo y por eso minimizan la transferencia de movimientos a la pareja. Recarga tu energía. Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Son las 6:58. Luego de la pausa estaremos conversando con el sociólogo Trino Márquez, con el economista Jesús Palacios y también con el ex Grande Liga venezolano Omar Vizquel. 6:58. Cerramos esta primera hora con Adamant y el tema Wonderful. Maravilloso. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.